bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa Compartiendo la Palabra. Soy con ustedes Rosa María Henry, aquí como de costumbre cada semana para compartir las bellas y santas escrituras de nuestra liturgia. Estamos terminando el ciclo A y hoy celebramos la fiesta de los fieles difuntos, 2 de noviembre. Ahí el mes ha empezado y ahora para ayudarme con las reflexiones y las lecturas están conmigo mis fieles amigos. Emma Flores, desde Nuestra Señora de las Victorias. ¿Cómo estás, Emma? Muy bien, recordando los días de los muertos que pasaba en México, recordando las crisantemas, que era la flor que llevábamos a nuestros difuntos, recordando lo que hacíamos, que vendían calaveritas de azúcar, pero eso no me llamaba la atención. Lo que a mí me llamaba la atención eran las cañas, comprar cañas y comer cañas sentadas en las lápidas. Y nos gustaba mucho a mi hermano y a mí a andar alrededor de todo el cementerio viéndolo cómo arreglaban las personas las tumbas, y nos poníamos a preguntar qué sería la profesión de esa persona. Si veíamos algo que estaba, una vez me recuerdo que veíamos una tumba que estaba como con focos. ¿Eléctricos? Tenía una cruz hecha con puros focos, pero no encendía, no prendía. Simbólico. Ese ha de haber sido electricista. Okay. Y así buscábamos que era la profesión de la persona, como estaban decoradas las tumbas. Qué elegante, ¿verdad? Se esmeraba toda la gente decorando las tumbas. Sí, las decoran muy bonito, muy bonito. Y a mi hermano ahí estaba muy chico, nos encantaba hacer eso. ¿Qué sería esta persona? Y por el modo, la forma en que estaba decorada la tumba, adivinábamos qué profesión era. Así que se llenaba el cementerio con todas las gentes preparando, limpiando. Toda la gente comprando agua en baldecitos que vendían los niños, rentando a veces, si no las llevábamos, escobitas para limpiar las tumbas y todo. Mucha gente trabajando en las tumbas, pero todos con mucho gusto y todas comiendo. Mucha gente llevaba su lonche, sus tortas. Todo el día pasaban ahí en el cementerio. Nosotros nada más lo decorábamos y ya limpiábamos, poníamos las flores y ya nos íbamos, ya después de haber comido nuestras cañas. Y Padre José Luis Rico desde Parlier. Aquí estamos con mucha alegría, con mucha emoción. De la bella parroquia. En este día que celebramos a nuestros fieles difuntos, este fin de semana, porque es el fin de semana, yo creo que dando continuidad al comentario que Emma había empezado, en México son diferentes, inclusive hasta el nombre de la festividad de hoy también uno lo conoce como el Día de Muertos. Allá sí es lo que se conoce por el Día de Muertos. Y lo que pide es el muerto quiere camote, es tradición. Pero ¿sabe dónde empezó esa tradición? No, es que son tradiciones que en verdad no sé. Uno las celebraba porque ya no pero es lo que significa precisamente tradición, algo que nos dejaron. Y para este día llegaba uno con el vecino, con la familia, vengo por el muerto, ya sabían que era el camote, sí, eso es. Y ya es muy típico de decir, vengo, no me diste el muerto, porque es algo esencial para esta festividad. Y también para este día, hay que recordar que la liturgia lo ha respetado el fin de semana. Vamos a celebrarlo en fin de semana en México. No sé cómo le vayan a hacer para este fin de semana, pero en México se celebra, bueno, cuando es entre semana, para el Día de los Muertos, se celebran 2 o una misa en cada cementerio. Hoy, como va a ser fin de semana, ahora sí no sé cómo le vayan a hacer. Aquí en Estados Unidos, uno aprende, especialmente los que llegamos a este país, la costumbre y lo que aquí se acostumbra a hacer. Para mí fue novedad el Día de Muertos, primero empezando por el funeral, porque en México se celebra la Santa Misa, hablando ya de un funeral, de una persona que muere, y ahí se termina. Ya el sacerdote ya los familiares, los dolientes, los amigos, van a sepultar al familiar. Aquí, la novedad que yo me encontré cuando llegué aquí a Estados Unidos, que el sacerdote todavía tiene que ir al cementerio a bendecir la tumba. Recuerdo que todos aprendemos de recién que llegamos. Un sacerdote que llegó,
y celebró la misa y ya se metió a la rectoría y ya le dije, ya él estaba bien tranquilo en la rectoría y le dice el pastor, ¿ya fuiste al cementerio? ¿A qué? Dice, a bendecir la tumba. No, dice, ya, pues ya terminé, ya que se lo lleven. No, dice, es que aquí tenemos que ir al cementerio a bendecir la tumba. Entonces yo entendí y aprendí, en México no se va al cementerio porque en México los cementerios son católicos todos. Y se bendijo todo el terreno al momento de que se hizo, porque se hace una misa en México, en los panteones, cuando se va se bendice todo el terreno, entonces ya cuando van a enterrar a una persona, ya está bendecido. Y aquí es diferente, aquí como por las diferentes denominaciones, entonces cada persona tiene que solicitar que el sacerdote si va o no va a bendecir la tumba. Son de las cosas que uno aprende. Sí, pero son diferentes culturas, diferente forma de inclusive hasta de enterrar a los muertos también. Porque aquí los entierran con mucha elegancia. Sí, aquí hay mucha elegancia para enterrar a una persona. Mucho, el dolor se siente de todos modos, pero hay mucha, a diferencia de México, como están los panteones en México, que está lleno de tumbas y monumentos y todo aquello, y allá en México, ¿quién son los que bajan al difunto? Pues los familiares, le andan jalando, que el mecate, que esto y que el otro, y aquí es diferente, aquí todo es muy... Una maquinita, todo eso, yo que llegué de otro país, todo eso fue novedad. Yo pensé que nada más en las películas eso se hacía, pero no, ya aquí es, o entiende uno, por cuestión de seguridad y todo aquello, que se tiene que hacer todo eso y respetar las normas por cuestión de la seguridad de las personas. Exacto. Así que cada país tiene sus costumbres, sí, pero lo que conocemos tanto es que sí se festeja. Yo creo que en Oaxaca tienen más tradición para en Oaxaca, en Puebla, o sea, en todo. Puebla, yo sí, creo que de México hay distintas tradiciones. Hay diferentes tradiciones. Muchas familias para este día le llevan lo que más le gustaba al muertito, es una cena, ¿verdad? Cena, exactamente. Cena completa. Completa, sí. Son diferentes, es diferente forma de celebrar a nuestros fieles difuntos. Aquí ya sabemos, en nuestra diócesis, yo creo que todas las parroquias lo hacemos es a través de pedir todo el mes de noviembre, pedir en todas las misas a través de los sobrecitos que se dispersaron con nuestros feligreses, y ya ellos apuntaron el nombre de su familiar, y todo el mes de noviembre se aplican las misas por sus fieles difuntos. Sí, diferente. Nosotros en nuestras casas los recordamos especialmente. Sí, algunos hacen altares también en sus casas, sí, les hacen altares muy elegantes. Sí. Y si hay nuestros hermanos que quieren ver unos altares de exhibición, pueden asistir a Artes Américas, que yo creo que lo tienen por varias semanas. Sí. Yo creo que todo el mes de noviembre. Sí, todo el mes de noviembre, varios altares, y queda en la calle Stanislaus Convenes, en el centro de Fresno. Es una tradición muy linda y es algo que debemos de guardar muy cerca de nuestros corazones, ¿verdad? Porque nuestros fieles difuntos fueron nuestros modelos, fueron nuestros padres, tíos, hermanos, hermanas, a veces niños, los seres más queridos que siempre debemos de tener en nuestras oraciones. Con eso vamos a empezar con la lectura de este domingo de todos los fieles difuntos. La primera lectura es del libro de la Sabiduría, capítulo 3, versículos del 1 al 9. Las almas de los justos están en la mano de Dios y no los alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia y su salida de entre nosotros una completa destrucción. Pero los justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad después de breves sufrimientos. Recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable.
En el día del juicio brillarán los justos como chispas que se propagan en un cañaveral. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad, y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense cómo esta primera lectura del libro de la sabiduría nos hace concientizar sobre el lugar primero, lo que algunas personas piensan, y todavía hay personas todavía en la actualidad que con la muerte piensan que ya se terminó todo, o que con la muerte es una desgracia, o que la muerte es lo más trágico, o que la muerte es un acontecimiento desastroso. La lectura de este domingo nos enseña, primero nos da una alusión, hace alusión a lo que piensan los que, digamos, yo lo manejo, los que no tienen fe. ¿Cuál es la forma de pensar de ellos? Que para ellos sí, es una tragedia, es un acontecimiento trágico, a veces inexplicable para los que no tienen fe. Para los que tenemos fe, cuando se llega a ese momento de despedir a un ser querido, ¿cuál debe de ser nuestra reacción? Ponerlo, como dice la lectura, ponerlo en las manos de Dios, porque esa es nuestra fe, esa es la enseñanza que encontramos a través de la Sagrada Escritura, y además, como seres humanos que somos, tenemos que resignarnos al momento que tarde o temprano vamos a llegar. Lo que estamos celebrando el día de hoy son nada más nuestros seres queridos que se nos adelantaron al camino, que nosotros también vamos a recorrer un día. ¿Cuándo? Pues no lo sabemos, pero la muerte es parte de nuestra naturaleza como seres humanos. Mi padre, hay muchas personas, como usted dice, que no creen en que hay algo después de la muerte. Que yo he conocido 2 o 3 personas que han dicho todo el tiempo, aquí es nuestro fin, el día que muramos ya se terminó todo. Pero sin embargo, 2 de ellas, cuando se murió una persona muy allegada a ellos, en uno el esposo, el otro la mamá, dijeron después de la muerte, tiene que haber algo porque sabemos que están en un mejor lugar. Entonces dije yo, entonces ya llegó la fe después, porque todos nosotros creemos en que hay la vida eterna y que es mucho más hermosa que aquí, que no la podemos ni siquiera imaginar. Tenemos esa fe y esa gracia de Dios de creer que nuestra vida es una vida pasajera, exacto, que es un instante en comparación de la vida eterna. Y un relámpago, aquí somos como un relámpago, de repente estamos y de repente ya no estamos. Muy pasadero y tenemos un fin glorioso si vivimos una buena vida. Vamos a regresar después de este breve pausa. KNXT, the nation's only full-powered broadcast station owned and operated by a Catholic diocese in the U.S. and streaming live on the internet at knxt.tv, need your support to keep the message of the good news alive. Just go to knxt.tv, click on the Make a Financial Gift, go to Donate, and fill out your one-time or monthly offering under PayPal. It's just that easy. Your donation makes it possible for KNXT, Catholic Television, to continue its ministry by celebrating the Mass and proclaiming the Gospel. Thank you from KNXT. Ya regresamos, queridos hermanos, con el Evangelio de este domingo, la fiesta de los fieles difuntos, que es el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 37 al 40. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud:
Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio muy cortito, pero muy trascendental y muy profundo, nos enseña precisamente cuál es la finalidad. Primero hay que comenzar de que cuál es la finalidad de nuestro bautismo. Porque dice nuestro Señor Jesucristo, todo lo que el Padre me ha dado es mío. O sea, Dios en su momento reclama lo que le pertenece. Como cada uno de nosotros cuando nos dicen, mira, esto es tuyo, ya lo buscamos o procuramos de que no se nos pierda aquella, no sé, aquella joya, aquel artículo, lo que sea, porque nos han dicho, mira, esto es tuyo, te lo doy, y lo cuidamos. Con nuestra vida, nuestra alma, con nuestro bautismo, a través de nuestro bautismo, le pertenecemos a Dios. En nuestro bautismo se nos selló con un sello indeleble, es decir, imborrable, que le pertenecemos a Dios. Y ese sello precisamente va a ser nuestra marca de que le pertenecemos a Dios. Y el día de la muerte, Dios va a reclamar lo que es de Él. Le pertenecemos a Dios. Pero aquí entra toda nuestra vida, entra toda nuestra existencia terrenal. Dios nos dio nuestra libertad. Dios nos dio la capacidad para hacer cosas buenas, pero también el ser humano tiene la capacidad para hacer cosas malas. Y sabemos que y más ahorita, como está el mundo, como está la situación. Entonces, hoy en este día de que celebramos los fieles difuntos, yo creo que dos cosas sí debemos de tener bien claras. A través de nuestro bautismo, le pertenecemos a Dios. Nuestra vida tiene que ser una constante ofrenda de todas las cosas que hacemos, hacerlas precisamente en el nombre de Dios, porque le pertenecemos a Dios. ¿Para qué? Para el día de mañana, cuando Dios nos llame a su presencia, tranquilamente entremos a formar parte de los elegidos de Dios, de aquellos hermanos que ya precisamente el día de hoy estamos celebrando, que son todos los fieles difuntos. Y Padre, otra cosa que nos dice el Evangelio también, Jesús claramente dijo, yo no vine a este mundo para hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad de mi Padre. Y nosotros como humanos, ¿cuántas veces queremos hacer nuestra propia voluntad y nos olvidamos de que debemos de hacer la voluntad de Dios, Padre? Aunque como dices, somos libres de hacer nuestras propias decisiones, de tomar nuestros propios caminos, pero siempre teniendo en cuenta cuál es la voluntad de Dios, Padre, para nosotros. ¿Y cómo podemos discernir cuál es la voluntad de Dios, verdad, en nuestras vidas? Rezando, ¿verdad? Y bueno, hay muchos... Una forma, Rosa María, es muy importante. ¿Cómo sabemos si estamos haciendo la voluntad de Dios? Cuando la persona sigue su voluntad en las cosas buenas, estamos haciendo la voluntad de Dios. Cuando la persona, es fácil descubrir y saber si estamos haciendo la voluntad de Dios, porque ¿cuál es la voluntad de Dios? Ama, ayuda, perdona, esa es la voluntad de Dios. O si una persona quiere preguntarse, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? Oye, pues ¿cómo estás viviendo? Analízate. Y debemos de ser muy honestos para saber si estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque en ese hacer la voluntad, y fíjense, Rosa, Emma trató un punto muy importante de que algunas personas decían que aquí en esta vida estaba el cielo y el infierno, que decían,
Aquí se empieza porque inclusive Dios nos da probaditas de lo que es la vida eterna. Esos momentos agradables, esos momentos que gozamos, esos momentos que nos alegramos cuando hacemos la voluntad de Dios, es cuando, y a veces hasta decimos como humanos, ay, no quisiera que este momento se terminara. No, pero es una probadita, mira, si sigues haciendo esto, si te sigues portando bien, esto es lo que vas a disfrutar toda la eternidad, toda la vida. Y es donde están precisamente, y encomendamos a todos nuestros seres queridos. Desgraciadamente, en la práctica sabemos que hay personas que han llegado a la muerte o han encontrado la muerte o la han buscado la muerte por la forma de vivir, que no sé, o sea, ahora sí van se desvían totalmente. Inclusive esas personas que le pertenecen a Dios por el bautismo, ¿qué hacemos al momento de celebrar una misa de su funeral? Pues se las encomendamos a la misericordia de Dios. No nos atrevemos a decir, esta persona se condenó por lo que hizo o en el suicidio, porque a veces en un principio la iglesia tenía la enseñanza de que una persona que se suicidaba se condenaba. Actualmente la iglesia ha cambiado la forma de pensar porque un teólogo dijo, no podemos saber si en el último segundo aquella persona tuvo un arrepentimiento de lo que estaba haciendo. Por eso, de la forma que haya muerto, sea un familiar, sea el amigo, sea un conocido, aunque haya sido una muerte muy trágica, lo que sea, de todos modos, la iglesia tiene la obligación de pedir por el eterno descanso de aquella alma e encomendarlo a la misericordia de Dios. Padre, eso es para mí muy, muy importante, ¿verdad? Que la iglesia tomó esa decisión, porque uno ve cómo sufre la familia y las personas que han sufrido al saber que no podían enterrar al ser querido porque había cometido suicidio. No, y era bien difícil la situación porque inclusive una persona que se quitaba la vida, estoy hablando de los primeros, hace muchos años, no podían ni siquiera pasar por enfrente de la iglesia porque era una ofensa a Dios. De hecho sabemos que sí, el quitarse la vida, pues sí, porque la vida depende, Dios no, sí, es precioso y Dios nos la dio, pero de todos modos, no, yo creo que qué bueno que la iglesia cambió esa postura precisamente para dar la apertura, como lo del evangelio. No quiero que ninguno se condene, sino que el pecador se arrepienta y viva. Entonces, yo creo que en base a esa enseñanza de ese pasaje bíblico, la iglesia tuvo que cambiar ciertas formas que eran duras, y de por sí ya el momento es difícil para la familia que está viviendo, que lo está experimentando, y la iglesia cerrarle las posibilidades a celebrarle una santa misa, a pedir por su eterno descanso. Yo creo que ahí es donde debemos de acoger a esas personas, y porque fíjense cómo muchas personas a través de una de esas misas, porque en la práctica uno se da cuenta cómo muchas personas se convierten y se acercan más a Dios a través de un acontecimiento tal vez trágico, tal vez desastroso, hablando humanamente, por la forma en que murió. Pero a través de esa situación, muchas personas o muchas familias se reúnen y se acercan a Dios. Sí. Sí, es un gran alivio, ¿verdad? Y porque si no, si se toma del otro lado, hay personas que pudieran rechazar la fe. La muerte va a seguir siendo un misterio, pero un misterio no que nos deje con signos de interrogación, porque sabemos que hay detrás de esta vida. Un misterio en la forma en que muchas personas pierden la vida, porque hay cosas y hay situaciones que no podemos entender, no podemos ni explicar. Uno como sacerdote, situaciones a veces que un recién nacido, que no tuvo la oportunidad en un accidente, y la gente a veces le pregunta a uno, padre, ¿por qué me sucedió esto? Mira, no preguntes por qué, sino más bien, ¿para qué? Hay que sacar lo positivo, aprender de esta situación y darle continuidad.
Y sobre todo, Padre, ver a la muerte como una parte de la vida. Exacto. Sí. Porque la muerte es un segundo, es un paso que vamos a dar nada más para llegar a la eternidad con Jesús, ¿verdad? Y muchas veces en las culturas se quita la oportunidad de que los niños desde que están chiquitos tengan vean a la muerte como algo muy natural. Por ejemplo, en México se celebraban los rosarios en las casas, se velaban a los difuntos en las casas. Nosotros crecimos diciendo rosarios, velando a una persona en el barrio toda la noche. De un día para otro se enterraba. Sí, exacto. Pues sí, porque no embalsamaban. Y lo veíamos como algo muy natural, como cuando estaban naciendo un niño. La muerte era parte de nuestra vida en el barrio en donde vivíamos. No era tan grande el misterio de la muerte. Y aquí, no dejen que los niños vayan, no dejen que los niños es otra parte, una cultura diferente, ¿verdad? Y pues es algo que a mí me da a veces tristeza, porque los niños crecen con más miedo, con más, pues no la ven como nosotros la veíamos. No lo entienden porque no tienen la experiencia. Yo creo que de ahí viene ese miedo que se nos ha inculcado a los muertos. Decir, pero pues pero ya el muertito, pues ya no hace nada. Pero son esas, todos esos cuentos que le meten a uno en la cabeza. No vayas porque te va a salir al muertito. Y pues se queda uno, ay, el muertito, pero pues si ya el muertito ya no hace nada. No, pero sí, hoy, en este día, al celebrar nuestros fieles difuntos, yo creo que se presta para profundizar, para analizar y sobre todo darnos cuenta que somos humanos y un día, como un día nacimos, venimos a este mundo, un día lo vamos a tener que dejar. Lo vamos a tener que dejar, lo importante es prepararnos. Eso sí, siempre la iglesia va a recordar que siempre debemos de estar preparados para este momento en que Dios nos va a llamar a su presencia. ¿Cuándo? No lo sabemos, ni de qué manera, ni bajo qué circunstancia. Lo importante, sí, es prepararnos para este momento, porque este momento va a ser uno de los momentos más importantes de nuestra vida, porque es ir al encuentro de Cristo nuestro Señor. Y un encuentro con Cristo nuestro Señor no va a ser triste. No va a ser lamentable, ni va a ser un momento trágico. Va a ser glorioso. Es el momento más glorioso de nuestra vida. Con esa gloria, ya se nos terminó el tiempo. Sí, padre, se nos ha ido el tiempo, pero hemos reflexionado, muy importante, muy bonito, y vamos a darle la bendición. Muchas gracias, Padre. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca para siempre con ustedes, y recuerden, pues, en estos días, celebrar sus fieles difuntos. Dios los bendiga. Esperamos la próxima semana.